el otro texto que leímos de Carmen Anthony habla sobre la victimología. Bueno, ¿qué nos presenta ella en ese texto? Ella hace referencia al sistema de victimización que pasan las mujeres cuando son víctimas de delitos, sobre todo los que tienen que ver por su género. Mucho en cuanto a lo que es la violencia de género y los abusos sexuales, por ejemplo. Entonces, ella nos invita a que desde la criminología crítica, tomando en cuenta los planteamientos de los grupos feministas, se incorporen los conceptos, como habíamos dicho, de género y con una nueva perspectiva de género. Entonces, que la criminología crítica no solamente se enfoque al estudio del control social, sino que tenga en cuenta esta perspectiva de género y este sistema de victimización que sufren las víctimas dentro del sistema penal y dentro del control social. Ya había estudios de victimización ya desde 1950, donde grupos feministas planteaban esta victimización y esta discriminación que sufrían las mujeres cuando eran víctimas de un abuso sexual o sobre violencia de género. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, partimos de la desigualdad, partimos de la discriminación, partimos desde ese sometimiento y más que nada en esa época y hasta el día de hoy, partimos en esto de no creerle a la mujer de entrada, ¿no? Entonces, cómo el sistema penal toma a la mujer cuando presenta una denuncia, por ejemplo, y se hace un sistema penal, una investigación sobre un delito contra la mujer. Bueno, en 1950, cuando arrancan estos estudios sobre la victimología por los planteamientos de los movimientos feministas, que hablaban justamente de ese sufrimiento que tenían las mujeres cuando tenían que ir a denunciar un delito que habían sufrido. Entonces era una revictimización, o sea, primero ser víctima del delito y segundo, ser víctima del sistema penal. Y justamente porque no se las creía, porque estaba el principio de la corresponsabilidad al hacer una denuncia, ¿no? ¿Y esto qué implicaba? Este principio de la corresponsabilidad implicaba que la mujer que justamente estaba denunciando haber sufrido un abuso sexual, por ejemplo, tenía ella que demostrar que no tenía la culpa de haber sufrido ese delito, o sea, esa afectación a su derecho. Entonces, claro, la mujer que denunciaba, por ejemplo, en un abuso sexual, tenía que tener mucho cuidado en cómo lo denunciaba, en qué decía, porque los valores que imperaban, o sea, los valores que predominaban, eran los valores religiosos, eran los valores familiares, era justamente la mujer digna. Entonces sale estos conceptos y estas frases discriminatorias de, por ejemplo, nadie puede violar si la mujer no quiere, o la mujer lo habrá provocado, o mirá cómo se viste. Entonces, claro, el sistema penal obligaba a que la mujer comprobara su conducta frente a ese delito, no que se investigara sobre el delito, si había delito, no había delito, y quién lo había hecho, sino que la mujer tenía que demostrar que no era culpable, que no era responsable de haber sufrido una afectación a su derecho. Entonces era una doble victimización. Primero sufrió el delito y después sufría el sistema penal, donde desde entrada se desconfiaba de su palabra. Y que incluso esa corresponsabilidad podía ser que si la mujer no podía comprobar específicamente que no había tenido nada que ver,
con la comisión de ese delito, incluso podía ser culpable del delito que había sufrido. Por supuesto que esto estaba hipermarcado por los valores y las normas morales religiosas, sobre todo, y familiares, ¿no? que provienen del sistema inquisitivo y que provienen del papado y que lo seguimos teniendo. No es que desapareció, o sea, estamos hablando de 1950, estamos en el 2020 y muchas veces sigue pasando esto. Bueno, y empezaron así planteamientos como muy fuertes frente a todas las denuncias de victimización que planteaban los grupos feministas, porque claro, al ser también víctima del sistema penal, esto lógicamente hacía que la mujer se callara, que la mujer no denunciara. Y por una cuestión lógica, o sea, ¿cómo voy a denunciar algo? O sea, ¿para qué voy a denunciar si el sistema me va a culpar a mí porque me abusaron, por ejemplo? ¿Por qué pasar por ese proceso humillante que en vez de proteger está legitimando un sistema patriarcal? Es eso, está legitimando esa desigualdad de género, esa marginalización a la mujer y esa crueldad. Pero también se da esto, que es lo que intenta darnos la autora, ¿no? Este aprendizaje de qué pasaba también desde los movimientos feministas que planteaban esta victimización que sufrían las mujeres por parte del control social y por otro lado, ¿qué pasaba con la criminología crítica? ¿Y qué pasaba en América Latina? ¿Por qué? Y porque ahí se da un choque importante. Desde la criminología crítica, el objeto de estudio es el control social, es el punitivismo. Entonces se intenta o tiene como un objeto, como una meta final, si se quiere, lograr un derecho penal mínimo, o sea, menor punitivismo. Y de repente los movimientos feministas, todo lo contrario, lo que quieren es justamente mayores penas, o penas efectivas, para los delitos que son cometidos contra las mujeres. Ejemplo, violencia de género, ejemplo, abusos sexuales, ejemplo, violaciones, todos aquellos delitos que vayan con la integridad sexual de la mujer, o contra su integridad física o contra su vida. Entonces, en ese cruce de decir, bueno, la criminología crítica pretende un derecho penal mínimo, menor punitivismo, y los movimientos feministas no, piden mayores penas, piden castigo, piden punitivismo puro. Bueno, entonces Carmen Anthony lo que nos dice es justamente que este tema de la victimología tiene que servir a la criminología para ampliar su objeto de estudio, desde el concepto de género, desde una perspectiva de género, para que sean incorporados y que sea incorporado también el estudio o poner el foco sobre la víctima, ¿no? Que no es solamente víctima quien está acusado por el control social o por el sistema penal, quien es perseguido por un delito, sino también la víctima quien lo sufre. Y ella habla de que sí hemos logrado un montón de avances desde los movimientos feministas en proyectos de legislaciones locales, en la creación de tratados internacionales, en las comisarías de la mujer y de la familia, en la atención de niños, niñas y adolescentes, en los ancianos, y todo este foco de centro de asistencia a la víctima que tienda a proteger y garantizar los derechos que le fueron vulnerados a las víctimas. Y ahí hubo un gran avance,
pero de todas maneras ella sostiene, y en realidad lo que nos invita es a pensar sobre qué alternativas y de qué manera, qué estrategias debemos tomar para equiparar ese choque en un punto que se puede llegar a interpretar entre los grupos feministas y la criminología crítica. Si bien necesitamos el Estado porque es lo que tenemos hoy como ideal para hacer valer nuestros derechos y protegerlos, y por otro lado para que no existan los abusos. Entonces, no a pensar en penas intensas, no en pensar en que no las haya, sino en pensar en que sí las haya, sin los extremos, y tomando esta perspectiva de género que tiene que incluir a la víctima y que hay que protegerlas. Y en cuanto a los movimientos feministas, es algo muy importante el avance que se tuvo y que se está teniendo, y es como muy fuerte el grupo feminista en ese sentido de hacer valer los derechos de las mujeres, que incluso no se quedaron solamente en el centro de las mujeres, sino que también su lucha incorporó a los grupos más vulnerables, es decir, a los que no son escuchados básicamente. Las mujeres, los niños, los adolescentes, los ancianos, porque básicamente este sistema de victimización tiene que ver con la condición de género y tiene que ver con esta discriminación. Entonces, bueno, esa es la invitación que ella hace, más allá de lo que hemos incorporado y de lo que hoy tenemos. Ella dice que sí, que avanzamos un montón, pero que aún nos falta desde la criminología tomar la perspectiva de género, tomar desde el sistema penal también la perspectiva de género. ¿Para qué? Para que no se siga con esta desprotección y con esta victimización y con este sufrimiento que padecen las mujeres frente a la comisión de delitos contra ellas, en los que también son víctimas y donde también hay